El año 2011 comenzó con una serie de reclamos masivos en algunos pueblos árabes y actualmente los pedidos de un cambio gubernamental siguen en pie y generan tensión en casi todos los países de cultura árabe. Las grandes revoluciones que estamos presenciando en estos días están marcadas por la violencia y las muertes. Distintas sociedades se han levantado contra sus gobiernos y hoy piden un cambio radical para el futuro de los países que son víctimas de largos periodos de dictaduras y de opresión. Explicar que lo que está sucediendo en Medio Oriente forma parte, para mi punto de vista, de un final de ciclo histórico, donde vienen de arrastres cuestiones de orden geopolítico que datan, en algunos casos, de la Primera Guerra Mundial y en otros casos de la Segunda, también, por supuesto, de los finales de la terminación de la Guerra Fría y, por último, de los ataques del 11 de septiembre. La primera protesta multitudinaria ocurrió en Túnez a principios de enero de 2011, que se desencadenó cuando un vendedor ambulante se suicidó incendiándose cuando mantenía una fuerte discusión con la policía. La revuelta del pueblo tunecino contra el régimen se inició en las calles, como consecuencia de una grave crisis económica, aumento de precios y desempleo en el país. Además, en Yemen, los estudiantes se manifestaron contra una maniobra del presidente para perpetuarse en el poder por medio de una reforma constitucional. Estos movimientos se convirtieron en una amenaza para el mundo musulmán y se convirtieron también en un factor relevante de desestabilización para el Oriente Medio, región convulsionada por el extremismo islámico. La llamada primavera árabe empieza en Argelia. Es decir, los primeros hechos de protesta en la calle, protesta incluso con un suicida, se dan en Argelia, no se dan en Túnez. Pero en Argelia el gobierno dominó la protesta. Túnez fue el primer país que este tipo de protesta produjo un cambio de régimen, la caída de un gobierno. El segundo fue Egipto. Y Egipto lo potenció porque Egipto, al norte de África, es el país árabe más importante del norte de África. Después vino la guerra civil en Libia, que Gaddafi ha sido derrocado, pero la situación no está todavía bajo control de las nuevas autoridades, por lo menos totalmente. Aparece la insurrección en Yemen, ¿no es cierto? Y aparece también en Siria, donde se bordea en ambos países el riesgo de una guerra civil, y una protesta violenta en Bahrein, que fue dominada por Arabia Saudita enviando tropas, ¿no es cierto?, a Bahrein. Pero no solamente los jóvenes participaron a través de las redes sociales, que fueron la gran movilizadora de estas manifestaciones, sino que, por otra parte, no hubo diferenciación entre concepciones religiosas. Los musulmanes y los cristianos egipcios, es decir, los coptos, se unían para formar parte de esas manifestaciones que exigían cambios. ¿Se reunían dónde? En la misma Plaza Tahrir. Y no era extraño escuchar a los manifestantes diciendo: aquí no hay solo cristianos, aquí no hay solo musulmanes, lo que aquí hay son ciudadanos egipcios. Todavía, y luego de la revolución que llevaron a cabo los ciudadanos egipcios, las cosas no han cambiado como se esperaba, y miles de personas volvieron a salir a las calles, concentrándose en la plaza de Tahrir, y exigieron el cumplimiento de las promesas de la revolución, entre ellas que Egipto se convierta en un país democrático, con seguridad y suba en los salarios de los trabajadores. Desde que dimitió el expresidente en Egipto, el poder político está en manos de los militares,
pero la población se siente defraudada y temen que el ejército olvide todo aquello por lo que han luchado. Es por eso que las manifestaciones sociales en Egipto siguen en pie. Lo más importante para poder analizar la situación en Egipto es que es un país que ha estado regido, aunque sea con la cobertura de un partido político, de elecciones, porque han existido elecciones, es que no han vivido sino bajo una dictadura prácticamente desde casi toda su historia reciente, ¿no? Aún en las épocas del rey Farouk, derrocado por el coronel Gamal o Yamal, en realidad Abdel Nasser, también fue una forma de dictadura. Entonces nos encontramos también frente a un conjunto de escenarios que muchas veces son mostrados sin análisis profundos por parte de los grandes medios de comunicación, a tal punto que han hecho creer, por ejemplo, que lo de Egipto era una revolución. Ha sido nada más, lisa y llanamente, que un golpe de palacio. La situación actual de Egipto es difícil y atraviesan graves problemas económicos. Gran inflación en los alimentos de consumo diario. Además, desde el derrocamiento de Mubarak, la cantidad de turistas que viajan a Egipto ha caído considerablemente. Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Cultura, el desempleo y la corrupción siguen siendo dos de las problemáticas que más inquietan a los ciudadanos egipcios. 7 meses después de la revolución, las nuevas autoridades del país hicieron pública una propuesta para fijar la fecha de las próximas elecciones parlamentarias, que se convertirán en los primeros comicios libres tras décadas marcadas por la corrupción. Una de las cosas que tienen en común estas protestas son los jóvenes, que han sido los protagonistas y han llamado a los pueblos árabes a la revolución. El mensaje más importante fue sacar a todos los opresores y que los pueblos árabes, de una vez por todas, consigan el gobierno democrático que desean. Fue, en principio, una especie de punta de lanza formada por jóvenes, ¿no?, que fueron los que se manifestaron en la plaza Tahrir, pero que eso fue, de alguna forma, usado como pretexto o utilizado por quienes, por los mismos lugartenientes de Hosni Mubarak, que no querían saber absolutamente nada con la posibilidad de que su hijo fuera su delfino sucesor. En Argelia y Yemen también hubo manifestaciones y varias personas intentaron suicidarse a causa del desempleo y los aumentos de los precios. En Egipto hubo al menos 4 intentos similares. Esta situación que viven en la actualidad los países árabes se la conoce como la primavera árabe. Son los ciudadanos que decidieron salir a las calles a reclamar un cambio trascendental en los gobiernos que los dirigen. Y además, todo esto fomentado por la crisis económica y la explosión demográfica, ya que millones de jóvenes se encuentran sin trabajo y sin perspectivas de futuro. Yo diría que todavía ninguno de los países que se produjo cambio de régimen con motivo de la primavera árabe ha culminado una transición. Las elecciones están pendientes en Túnez, las elecciones están pendientes en Egipto, las elecciones están pendientes en Libia. Con lo cual todavía son procesos de transición que se han puesto en marcha, pero que todavía no han culminado y que aparecen con algunas dificultades a resolver. Y si tomamos a Egipto, el país más importante que se ha producido un cambio de régimen, las elecciones han sido convocadas para el 28 de noviembre. Pero las dos principales fuerzas políticas han amenazado con sabotear esta elección si no se cambian las reglas de esta elección. Todavía, es decir, la primavera árabe ha sido eficaz en destituir regímenes, todavía no ha sido eficaz en consolidar regímenes democráticos. El hecho de englobar dentro de la primavera árabe a países tan diferentes como Marruecos, Libia, Siria, Egipto o Bahrein, unidos por el idioma y los gobiernos tiránicos,
complica las cosas y fomenta el prejuicio de los países de Occidente por el temor de que se generen guerras crónicas, el colapso del Estado y la posibilidad de que el terrorismo encuentre en estos países un lugar adecuado para desarrollar sus acciones delictivas. Todos estos movimientos sociales que están dando vuelta al mundo son apoyados abiertamente por Estados Unidos y la Unión Europea, que como potencias buscan democratizar y hasta occidentalizar de alguna manera a los países árabes que se están rebelando contra un pasado y un presente que hoy en día quieren cambiar. Estábamos señalando los cambios que se produjeron a raíz de estas revoluciones. La caída de un gobierno tiránico en Túnez. Lo mismo ocurrió en Egipto. Está sucediendo en Libia, una guerra que todavía aparenta estar en tablas porque no se encuentra al líder derrocado Muammar el-Gaddafi. Los cambios que se han producido sin ningún tipo de revolución en el reino hachemita de Jordania, en la nueva constitución votada en Marruecos, la intervención por parte de tropas de Arabia Saudí en otros países monárquicos del Golfo, como para tratar de evitar ciertas revueltas. El Yemen, donde resulta la situación más peligrosa porque Al Qaeda tiene su accionar ahí, y que estalló cuando Saleh dijo que en un acto de buena voluntad no se iba a postular más para una recontra reelección y que además no iba a dejar el gobierno en manos de su hijo. Todas estas situaciones en algunos países se curaron en salud, en otros todavía la efervescencia continúa. Vamos a tratar ahora, después de la pausa, un tema candente, como es el caso de Libia.